Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giovanna de la Luz Macía González. Mi equipo está conformado por... Mi nombre es Carlos Eduardo Aguilera Domínguez. Mi nombre es Pamela Marrero López. Somos estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Educación Física en el Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada, CESE. Para comenzar, hablaremos acerca de nuestro curso, que lleva por nombre Intervención Didáctico-Pedagógico en el Trabajo Docente, que es impartido por el profesor Óscar Nazario Rivera García. A lo largo de este semestre obtuvimos conocimiento y una guía por parte de nuestro profesor para nuestra jornada de prácticas que fue realizada en el Jardín de Niños 30 de abril, ubicado en la calle Valle Agua Nueva, en la colonia San Bernardo. También analizaremos un poco del propósito del curso. En el curso llevamos varias actividades las cuales nos permitieron seguir creciendo como docentes en formación. Una de las cosas fue un instrumento llamado OPD, el documento de observación y práctica docente, que más adelante lo analizaremos con más detalle. Sí, en el curso básicamente se vio mucho sobre lo que es la didáctica, la pedagogía, el trabajo docente, la intervención didáctica y pedagógica. Eso más que nada se trata el curso. Pues como vemos el curso nos ayuda, es como un puente que nos ayuda a poner en práctica lo aprendido en la aula a situaciones de la realidad en un trabajo ya profesional. En los contenidos que se vieron dentro del curso empezamos con una pregunta muy significativa que era ¿quién soy? Después de esa pregunta que nos ayudó a identificarnos como personas y saber bien nuestra vocación de educador físico, pasamos a la pregunta muy importante que es ¿qué es la didáctica y qué es pedagogía? Esta pregunta nos ayudó a analizar, reflexionar sobre nuestro propósito como educadores físicos. Asimismo, pasamos a la pregunta ¿qué es educación física? En el curso analizamos también el perfil de egreso y los dominios de los saberes. Asimismo, después de eso, realizamos varios instrumentos de observación para anexarlos a nuestro documento OPD, los cuales nos sirvieron de mucha utilidad. Asimismo fue como el diario de campo, cronogramas y demás. Más preguntas para docentes, educadores físicos, maestros de aula, directivos, incluso los alumnos. Pasamos después a realizar una intervención que nos ayudaría como diagnóstico para tomar una problemática que hayamos detectado en la primera jornada de prácticas. A mí en lo personal no se me hizo posible asistir a la primera jornada de prácticas debido a que mi asistencia fue presentada en el encuentro normalista nacional que llevó por nombre Calpuli. Después de tener ya una problemática establecida, en la segunda jornada de prácticas ya realizamos 2 sesiones con las cuales ya tendrían actividades planteadas para resolver una problemática. Y asimismo, en la tercera jornada de prácticas llevamos una secuencia de 4 sesiones para 2 grupos, en total se sumaron 8 sesiones. Asimismo, al final del curso se analizó el documento y reflexionamos sobre lo aprendido. Se anexaron también varios instrumentos de evaluación, los cuales fueron dirigidos hacia los alumnos y hacia los docentes. Contextualización de esta. La contextualización del curso se puede centrar más en un análisis del contexto, tanto escolar y sus necesidades. Puede ser también los recursos y sus dinámicas, con el propósito de diseñar alguna intervención o de intervenciones didácticas como tal. ¿De qué trata? Trata como tal reconocer que en cada escuela es totalmente diferente, por lo cual se puede analizar el contexto de la comunidad, las familias, los estudiantes y su entorno escolar. Esto permite que para diseñar estrategias y las planificaciones más adaptadas, así como articular la teoría y también a situarla con la práctica y no situaciones reales.
y práctica docente, el cual es muy importante ya que nos permite tener una visión más amplia de lo que ocurre dentro y fuera de las instituciones a las cuales acudimos a practicar. Este cuenta con una hoja introductoria donde vienen la introducción, justificación, propósitos y alcances. Ahí se mencionan todos los instrumentos de observación que llevaremos dentro del documento. Uno de ellos fue el cronograma, un cronograma propuesto de las actividades que pensamos o creíamos que íbamos a realizar. Asimismo, un cronograma para llenar a la hora de las actividades que realizamos dentro del preescolar. Ese ya se llena durante las jornadas de prácticas. Asimismo, llevábamos dentro del documento OPD unos diarios de campo que se realizaban poniendo 3 sucesos muy importantes que ocurrían en las sesiones de educación física o relacionadas con la educación física dentro del día de prácticas. Durante nuestra jornada de práctica se vio reflejado el método de la investigación-acción, en donde consta de 4 fases. La primera es la observación. En la primera jornada realizamos una observación al contexto escolar, a los alumnos, a la institución, a los padres de familia, y se realizó recopilación de información mediante instrumentos de diarios de campo, registros de observación, registro de contextos interno y externo, entrevistas a padres de familia, alumnos, docentes, directores y profesores de educación física para obtener información para poder analizar y pues pasar a la siguiente fase, que es la reflexión. Para pasar a la siguiente fase, que es la planeación. Una vez aprendida la problemática, una vez identificada, para pasar a la siguiente fase, que es la planeación. Una vez observada y analizada las problemáticas identificadas en este preescolar, para pasar a la siguiente fase, que es la planeación. Una vez analizada y observada la problemática que se identificó en el preescolar, se realizaron planeaciones en el que pues también la planeación de nuestro OPD que lo realizamos en durante nuestras clases en educación para, pas, para pasar a la siguiente fase, que es la planeación. A lo largo de este semestre planeamos nuestras actividades en un documento llamado OPD, que ya fue anteriormente explicado por mis compañeros, que es un documento de observación práctica docente. En este documento nos sustentaba todas nuestras actividades, constaba de un cronograma, de diarios de campo, instrumentos que nos sirven para recopilar información, así como también para su evaluación. Realizábamos planeaciones de actividades que mediante las sesiones de educación física podíamos realizar de una manera más eficiente nuestro trabajo hacia esta problemática, para después pasar a la siguiente fase, que es la acción. En la acción las aplicamos en la hora de que nos fuimos a jornadas. Fueron 3 jornadas de prácticas. En la primera fue una jornada de acercamiento en donde analizamos, comprendimos e identificamos acerca de las problemáticas. Después tuvimos la segunda jornada de observación y práctica docente, en donde comenzamos a tener sesiones completas, trabajando con grupos. En mi caso fue segundo y tercer año, segundo A y tercero B en el preescolar, en donde trabajamos los patrones básicos de movimiento, especialmente los de locomoción. Después de lo aplicado, pasamos
como educadores físicos. Asimismo, pasamos a la pregunta, ¿qué es educación física? En el curso analizamos también el perfil de egreso y los dominios de los saberes. Asimismo, después de eso, realizamos varios instrumentos de observación para anexarlos a nuestro documento OPD, los cuales nos sirvieron de mucha utilidad. Asimismo fue como el diario de campo, cronogramas y demás. Más preguntas para docentes, educadores físicos, maestros de aula, directivos, incluso los alumnos. Pasamos después a realizar una intervención que nos ayudaría como diagnóstico para tomar una problemática que hayamos detectado en la primera jornada de prácticas. A mí en lo personal no se me hizo posible asistir a la primera jornada de prácticas debido a que mi asistencia fue presentada en el Encuentro Normalista Nacional que llevó por nombre Calpulli. Después de tener ya una problemática establecida, en la segunda jornada de prácticas ya realizamos 2 sesiones con las cuales ya tendrían actividades planteadas para resolver una problemática. Y asimismo, en la tercera jornada de prácticas llevamos una secuencia de 4 sesiones para 2 grupos, en total se sumaron 8 sesiones. Asimismo, al final del curso se analizó el documento y reflexionamos sobre lo aprendido. Se anexaron también varios instrumentos de evaluación, los cuales fueron dirigidos hacia los alumnos y hacia los docentes. Durante este semestre aprendí mucho, durante este curso, pues a lo largo aprendimos cosas muy necesarias para nuestra práctica docente. De verdad es muy interesante investigar más a fondo sobre las jornadas de prácticas, no quedarnos solo en los hechos que vivimos, en las actividades que realizamos, sino ir más allá y en verdad generar un cambio en la sociedad y pues ayudar bueno, en mi caso, el que fue mi problemática identificada fueron patrones básicos. Generar un cambio mediante cosas tan sencillas que es caminar, correr, lanzar cosas, que a lo largo de nuestra vida los seguiremos ocupando y que más desarrollarlos desde una edad muy temprana y pues ayudar a los niños a que lo desarrollen de una manera muy efectiva. Durante este semestre aprendí mucho, durante este curso, pues a lo largo aprendimos cosas muy necesarias para nuestra práctica docente. De verdad es muy interesante investigar más a fondo sobre las jornadas de prácticas, no quedarnos solo en los hechos que vivimos, en las actividades que realizamos, sino ir más allá y en verdad generar un cambio en la sociedad y pues ayudar bueno, en mi caso, el que fue mi problemática identificada fueron patrones básicos. Generar un cambio mediante cosas tan sencillas que es caminar, correr, lanzar cosas, que a lo largo de nuestra vida los seguiremos ocupando y que más desarrollarlos desde una edad muy temprana y pues ayudar a los niños a que lo desarrollen de una manera muy efectiva. Practicante. Como practicante, a partir de los contenidos revisados, desarrollé una postura más reflexiva que favoreció mi crecimiento académico y profesional. Esto permitió fortalecer mi forma de práctica docente y mejorar la toma de decisiones, atender la diversidad y promover la inclusión. Aparte, pues también en modificar y adaptación. Además, mediante la investigación-acción, lo poco, mejoramos un poco el análisis y la reflexión sobre la práctica para fortalecer nuestro desempeño docente, sobre todo en lo personal. A diferentes prácticas futuras
las cuales ya tenemos una base y varias estrategias las cuales podemos utilizar en diferentes contextos escolares que se presenten. Asimismo, también podemos presentar de una forma más formal y adecuada a ser un profesional de la educación física.